El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el estudiante más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos, al relacionarse, forman una confección y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, entre otras. De acuerdo con Jorge Rivera en su artículo sobre aprendizaje significativo, el proceso de aprendizaje significativo está definido por la serie de actividades significativas que ejecuta y actitudes realizadas por el aprendiz, las mismas que le proporcionan experiencia y a la vez esta produce un cambio relativamente permanente en sus contenidos de aprendizaje. De esta manera, las habilidades que se adquieren en determinado proceso permiten la creación de estrategias para relacionar los conocimientos previos con los nuevos, dominando en su totalidad los contenidos solicitados. El docente debe promover la confianza y el interés durante el proceso de aprendizaje, lo que permitirá que el estudiante se rete a sí mismo frente a nuevos objetivos, rompiendo paradigmas frente a la adquisición de nuevos conocimientos. Tal como lo explica Jorge Rivera, las actividades resultan significativas cuando el aprendiz, entre otros aspectos, disfruta con lo que hace, participa con interés, se muestra seguro y confiado, pone atención a lo que hace, trabaja en grupo con agrado, trabaja con autonomía, desafía sus propias habilidades, propicia la creatividad y la imaginación. Por tanto, las habilidades y su fortalecimiento continuo generan un mejor proceso de aprendizaje, una comprensión profunda de los contenidos y un manejo de información e interpretación de lo aprendido en su contexto. David Ausubel, nacido en Nueva York en 1918, estudió psicología y medicina. Luego se interesó por la educación de su época. Él partió de la teoría del aprendizaje por descubrimiento propuesta por Jerome Bruner para desarrollar la teoría del aprendizaje significativo dentro de la corriente constructivista. Ausubel considera que hay dos tipos de aprendizaje dependiendo de la interacción con la estructura cognitiva previa del estudiante y que éste se puede convertir en un aprendizaje mecánico o significativo. El aprendizaje mecánico es en el que el estudiante almacena la información de forma arbitraria y sin conexión con otros conocimientos preexistentes, por ejemplo, la memorización de fórmulas físicas. El aprendizaje por recepción, el docente reúne el contenido o la información presentándola en su forma final para que el estudiante pueda hacer uso de ella y reproducirla posteriormente. En el aprendizaje por descubrimiento, la información debe reconstruirse por el estudiante. El docente no presenta el contenido en su forma final y es el estudiante quien organiza la información de manera que pueda reproducirlo cuando lo necesite. Tanto el aprendizaje por recepción y por descubrimiento pueden ser de tipo mecánico o significativo. Esto dependerá de la estructura cognitiva previa del estudiante. Para que el aprendizaje sea significativo, la información presentada debe ser potencialmente significativa, lo que implica que integre significado psicológico, convirtiendo la información en contenido característicamente nuevo. También debe integrar significado lógico, el cual se relaciona de forma intencional. Ausubel considera que hay distintos tipos de aprendizajes significativos. El aprendizaje de representaciones, el cual atribuye significado a determinados símbolos, es decir, la adquisición del vocabulario que se da previo a la formación de conceptos y posteriormente a ello. El aprendizaje de conceptos no tiene que ser aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las características definitorias, ocurre una asimilación sobre el significado de la información nueva. Se comprende lo que se está aprendiendo, para lo cual es imprescindible el uso de los conocimientos previos pertinentes que posee el alumno.
Y el aprendizaje de preposiciones es en el que el estudiante relaciona varias palabras dando un nuevo significado integrando lo connotativo y lo denotativo. El aprendiz solo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende. Los requisitos básicos a considerar en todo aprendizaje significativo son las experiencias previas, la presencia de un docente mediador, facilitador, orientador de los aprendizajes, los estudiantes en proceso de autorrealización y la interacción para elaborar un juicio valorativo. El aprendizaje significativo consta de 3 fases. En la fase inicial, el estudiante tiene hechos o partes de información aislados conceptualmente, recurre a la memorización de hechos y contenidos usando esquemas preexistentes, lo que hace que haya poco dominio del conocimiento. La información adquirida es concreta y vinculada al contexto específico. El aprendizaje es un proceso simple y condicionado. Hace analogías del conocimiento con otro dominio. En la fase intermedia se forman estructuras a partir de las partes de información aislada. Hace una comprensión más profunda de los contenidos y los aplica en situaciones diversas. Se toma el tiempo de reflexionar y retroalimentar la ejecución de los conceptos. Convierte el conocimiento en neutro, generalizándolo a diferentes situaciones, es decir, menos dependiente del concepto específico. El estudiante usa estrategias de procedimiento más sofisticadas. Ya en la fase final hay una mayor integración de estructuras y esquemas, un mayor control del conocimiento recibido y la asociación a las diferentes situaciones llega a ser automática, inconsciente y sin tanto esfuerzo. El aprendizaje consiste en acumulación de nuevos hechos a los esquemas preexistentes, dándole dominio. Hay un incremento de los niveles de interrelación entre los elementos de las estructuras, esquemas. Las actividades resultan significativas cuando el aprendiz, entre otros aspectos, disfruta con lo que hace, participa con interés, se muestra seguro y confiado, pone atención a lo que hace, trabaja en grupo con agrado, trabaja con autonomía, desafía sus propias habilidades, propicia la creatividad y la imaginación. La función del maestro no puede reducirse a la de simple transmisor de la información, ni a la de facilitador de aprendizaje. Antes bien, el docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. Entender cómo los profesores median en el conocimiento que los alumnos aprenden en las instituciones escolares es un factor necesario para que se comprenda mejor por qué los estudiantes difieren en lo que aprenden, las actitudes hacia lo aprendido y hasta la misma distribución social de lo que se aprende. Enseñar no es solo proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para ello el docente debe tener un buen conocimiento de sus alumnos, cuáles son sus ideas previas, qué son capaces de aprender en el momento determinado, su estilo de aprendizaje, los motivos intrínsecos y extrínsecos que los animan o desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes y valores que manifiestan frente al estudio concreto de cada tema. La clase no puede ser ya una situación unidireccional, sino interactiva, donde el manejo de la relación con el alumno y de los alumnos entre sí formen parte de la calidad de la docencia misma. El aprendizaje estratégico se implementa a través del diseño de modelos de intervención cuyo propósito es dotar a los estudiantes de prácticas motivacionales involucradas en su vivir cotidiano para el aprendizaje de la ciencia, así como para el mejoramiento de sus habilidades y capacidades lingüísticas, como lo es la comprensión de textos académicos, la composición de textos y la solución de problemas. Algunas estrategias de enseñanza para la promoción del aprendizaje significativo son el diseño de objetivos, ilustraciones, preguntas intercaladas, pistas tipográficas y discursivas, resúmenes, organizadores previos, analogías, mapas conceptuales y redes semánticas y estructuras textuales. En virtud de la generalidad de las estrategias de aprendizaje, se pueden agrupar según el tipo cognitivo y finalidad o según su efectividad para determinados materiales de aprendizaje.
Por ejemplo, en el aprendizaje significativo hay dos tipos de estrategia, de elaboración y de organización. En la estrategia de elaboración, la finalidad o el objetivo es de procesamiento simple o procesamiento complejo. La técnica que se utiliza aquí en el procesamiento simple es la palabra clave o las rimas, y en el procesamiento complejo las imágenes mentales y el parafraseo. En el tipo de estrategia de organización, la finalidad y el objetivo es la clasificación de información y la jerarquización y organización de la información. Las técnicas que se implementan aquí en la clasificación de información son la elaboración de inferencias, resumir, analogías, elaboración conceptual, uso de categorías, y en la jerarquización y organización de la información son las redes semánticas, los mapas conceptuales y el uso de estructuras textuales. Diversos autores han postulado que es mediante la realización de aprendizajes significativos que el alumno construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su crecimiento personal. De esta manera, los tres aspectos claves que debe favorecer el proceso instruccional será el logro de aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de los contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido. Lo anterior implica que la finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias. Aprender a aprender. En general, lo más importante sigue siendo que los alumnos cuenten con los apoyos y ayudas necesarios para que realicen las actividades constructivas de la mejor manera posible. Los objetivos últimos seguirán siendo la promoción de aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades de aprender a aprender, creando situaciones de ayuda ajustada, pertinentes y necesarias para ello. Esto sin duda es una de las metas más desafiantes para toda situación educativa, porque implica que el aprendiz sea capaz de actuar en forma autónoma y autorregulada, relativamente independiente de la situación de enseñanza. Este trabajo fue elaborado por Diana Ávila, licenciada en inglés como lengua extranjera, especialista en educación superior a distancia para el Colegio Morisco, Institución Educativa Distrital.